Bueno, en Stand and Play hoy tenemos la oportunidad de entrevistarlo a Ricardo Mayer. Bienvenido, Ricardo. Hola, Quique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Contame de lo que vos quieras contarnos, de tu profesión, cómo es que Ricardo llega hasta acá. Yo sé de algunas cosas de las que vos venís haciendo, pero contame lo que vos quieras desde que arrancaste tu vida profesional o lo que tengas ganas de contar hoy. Estamos en Bueno, dale, octubre te del cuento, 2024. te cuento un poco así en general, ¿no? Es decir, Dale. yo soy pampeano y vine a Buenos Aires de un pueblo muy chiquito, de 4.000 habitantes, Colonia Barón, en provincia de La Pampa, pero en realidad mi familia vivía a 5 kilómetros de Colonia Barón en una colonia de alemanes del Volga, se llama Colonia San José, ¿no? Así que vengo como migrante a la gran ciudad, porque es lo que Claro. hacemos, nos pasa a lo del interior, que era o ir a Córdoba, a La Plata o Buenos Aires. Y como yo estudié Derecho, Ujú. decidí entrar a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires, entonces me vine a estudiar a Buenos Aires, ¿sí? A los 18 años. Y siempre fui curioso, inquieto, pero empecé a estudiar Derecho y apenas empecé a estudiar, me busqué un trabajo y empecé a trabajar. Y como había estudiado en el secundario perito mercantil, era en nuestra época existía ese tipo Sí, 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 yo de hice lo formación, mismo. ¿no? Yo, Bueno, yo perito me mercantil. formé como perrito. Al primer lugar que voy a buscar empleo me toman esas cosas de la vida, ¿no? A un lugar fui, ahí me tomaron y me dicen si yo quería trabajar en la oficina de personal porque estaban buscando personas buscaban con o sin experiencia, yo no tenía experiencia, y era perito mercantil, y era para liquidar sueldos de la gente, ¿no? Claro. Y con una super casualidad que yo había hecho un curso de contabilidad mecanizada, porque todavía no existía la computadora, sí, bueno, no existía el concepto PC, sino que se liquidaban los sueldos con unas máquinas muy grandes. Tipo Y yo burros. sabía eso, había estudiado, había terminado de hacer un curso, así que me toman porque voy al primer lugar que me entrevistan. Así que fue una cosa ahí, una sincronicidad interesante. Yo empiezo a estudiar Derecho, pero trabajando ya en lo que era la oficina de personal de una empresa pequeña o una pyme aquí en Buenos Aires. Y que era una empresa que hacía rodillos revestidos en caucho, llamada Cilindrex, hacía, bueno, para la industria, era una empresa interesante. Y en eso, cuando yo estaría en segundo año de la universidad o tercer año, entro a un programa de jóvenes profesionales en Siemens, una empresa la Sí, alemana, pero mi idea era ir al área de legales, porque estaba estudiando Derecho, decía, bueno, ahora claro, se me va a dar claro. acá. Y el viernes anterior a la fecha de ingreso me llaman diciendo que no había vacantes, no le habían aprobado las vacantes para el área de legales y que entonces, dada mi experiencia y yo como venía de ese lado, pero sí tenían una para relaciones industriales, que era el área de recursos humanos, como le Claro. llamaban en ese momento ahí en la empresa. Que Exactamente. bueno, era una manera de entrar, me decían, te puedes ocupar de la parte más jurídica, es decir, sindicatos, contratos con los proveedores de servicios, los del comedor, la guardería, bueno, un montón de cuestiones que pasaban ahí que eran medio servicios al personal, ¿no? Entonces, bueno, la vida me fue siempre como llevando para esos lados y si bien yo estudiaba Derecho, trabajaba en las empresas, con la En otras gente, con las cosas. áreas de recursos Claro. humanos. Así que cuando estaba terminando la carrera, me, me agarra como una crisis y digo, uy, la verdad que hago yo estudiando Derecho, yo no vengo de familia de abogados, qué sé yo, y digo, me voy a pasar porque en Derecho estaba la carrera nueva de Relaciones del Trabajo, que era lo que hacía la gente de Sí, Recursos Humanos, una carrera nueva. Y ahí yo voy a verlo a mi director de Recursos Humanos, que era el director de Recursos Humanos de Siemens, que se llamaba Jorge Aquino, un señor que acaba de fallecer hace poquito tiempo, que yo voy y le digo, mire, Jorge, me voy a cambiar de carrera porque la verdad que yo no sé para qué estudio Derecho, si, ¿no? Y él me hizo un coaching un poquito coercitivo, me sentó y me dijo, no, 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 no. ¿Cuántas materias le faltan? 5. Entonces usted se me recibe, se hace abogado, va a ser un profesional y después hablamos, después se formará, qué sé yo. Entonces me Era dijo en que, otras épocas, ¿no? Los gerentes podían claro, decirte, ¿viste? usted se me Me dijo así, dice, no, recibe. no, dice,
Uy, se me Usted congeló primero se me todo. recibe de abogado y después vemos qué hacemos, ¿no? Y entonces ahí, apenas termino Derecho, me mandan a hacer el primer posgrado con un argentino de Recursos Humanos en IDEA, que era, él era profesor ahí, lo estaban armando, así que hice ese posgrado. Y bueno, después me fui a vivir casi un año a Alemania a un proyecto que tuvo Siemens por temas de desarrollo de recursos humanos. Entonces ahí me empezó a gustar mucho todo este tema de entender cómo podemos crecer dentro de las organizaciones y desarrollarnos y cómo buscar herramientas para ayudar a quienes gestionan las organizaciones, los managers, los gerentes, a que tengan un desarrollo de sus competencias. Y ahí me quedé definitivamente en esto, en el tema de trabajar ya en recursos humanos, pero orientándome al tema de desarrollo de las personas en las organizaciones. Tal cual. Estoy hablando que tenía 24, 25 años, ¿no? Es decir, hice una carrera, como trabajé de Súper rápido, jovencito, claro, claro. sí. Eh, Después de ahí estuve como 7 8 años en Siemens, me fui a al grupo Pérez Compán, ya trabajando específicamente en En temas de desarrollo. recursos. Después me fui a una empresa japonesa, ¿sí? A NEC, que es una empresa de tecnología japonesa. Eso pasó durante 16 17 años de carrera en el mundo corporativo, donde siempre trabajé en recursos humanos y logré llegar a la máxima función en recursos humanos, dirección de recursos humanos en la última empresa, ¿no? Y estando en esta empresa, en NEC, nosotros en un momento hacemos una fusión de dos empresas y yo era el director del área de recursos humanos y tenía un poquito de caos entre veía que, ¿no? Cómo integrar mis grupos y qué hacer. Y ahí empiezo a pensar y a buscar con las personas que trabajaban conmigo, bueno, qué podemos hacer para trabajar con el equipo. Y alguien me propone conocerlo a Gene Selman, ¿sí? No sé, de Gene Selman. Wow. Y entonces tengo una entrevista con Gene Selman y en ese momento Elena Espinal era quien la representaba acá también. Y entonces hacemos un trabajo importante con el equipo de managers de las dos empresas, hacemos un trabajo de integración cultural y ahí me explican este tema de que lo bueno era no solamente trabajar en una actividad de integración, sino que sostener ese proceso de aprendizaje y apoyar ese proceso de cambio con un proceso de coaching, que yo no tenía ni idea de qué trataba, ¿no? Estamos hablando del año Mirá vos. 96, 97, y la verdad que fue un proceso exitoso que hicimos, fue bueno, y ahí yo conocí lo que era el coaching, me formo, después con Gene Selman, año 99-2000, y me formo como coach. De Y las entonces, primeras camadas. eh, soy de las primeras camadas en Argentina, sí, y después, bueno, estudié con Olaya también en Chile, fui a hacer programa para graduados, después hice cosas con Fernando Flores, con el, el doctor Humberto Maturana, también bastantes cosas con Humberto Maturana, bueno, con algún francés, con Alain Cardón, es decir, en estos 25 años que tengo de coach me seguí formando y haciendo cosas. Para quien Y se le dejé el escape mundo alguno, en todo corporativo. caso que googleen quiénes son Olaya, Alan Cardón, Maturana, Bueno, son etcétera. todos referentes, ¿no? Del mundo del coaching que uno fue, Importantísimos. claro, que fuimos trabajando y fuimos viendo. Y entonces yo, en mi primer año de formación, que duró 2 años, mi proceso de formación de coaching con Ginselman, en el primer periodo de vacaciones, el primer diciembre que teníamos libre, nos da un trabajo para hacer un ejercicio personal que teníamos que generar un proyecto que nos cambie la vida. Y Ajá. yo ahí me lo tomé muy en serio, tenía 35 años, 16 años, y dije, voy a dejar el mundo corporativo y voy a armar un emprendimiento personal. Y entonces a partir de ese momento armé con otro socio que no tenía nada que ver del mundo del coaching, nada, una consultora que es la que hoy todavía tenemos y la que trabajo, que hacemos búsqueda de ejecutivos, lo que es Executive Search o Headhunting. Y tenemos oficinas en toda Latinoamérica, de México hacia Argentina, tenemos 7 oficinas con las cuales cubrimos toda la región, ¿no? Y dentro de mi consultora, por ser el coach, por venir, soy el que manejo de alguna manera la práctica de lo que es coaching ejecutivo. Es decir, Sí. toda mi experiencia en el mundo del coaching es solamente trabajando con ejecutivos, ¿no? Que no he trabajado
life coaching u otros approach. Otros tipos. Ujú. Así que bueno, eso digo para contarte un poco y mi interés siempre en lo que era el coaching estuvo muy centrado en el tema de prof- profesionalizar esto. Es decir, imagínate que estoy hablando que a fines de los 90 empezábamos, había mucho ruido en el mercado de que era coaching, que no era coaching. Había gente que pensaba que iba a dar un curso de acto del habla y era hacer coaching y le vendía eso como coaching a las empresas. Bueno, hubo mucha confusión, como todo cuando es nuevo. Entonces yo decía, tenemos que trabajar para ser profesionales y mostrar que somos profesionales. Entonces, nada, participé de la fundación de la Asociación Argentina de Profesionales de Coaching, la primera, fui Sí, miembro fundador. Y en el 2011, 2012, después de haber ido a varias conferencias de International Coach Federation en el mundo, con otros 4 o 5 coaches, Lidia Muradev, Omar Osés, Mariano Martínez, que, bueno, que falleció, Sanjurjo, 5 o 6 coaches nos reunimos y firmamos un primer compromiso para traer a Argentina el capítulo de la International Coach Federation, ¿no? Así que eso, nada, digo, esto un del poco. capítulo del que vos fuiste presidente en un periodo. Fui presidente en algún momento, después también había otra estructura en ICF y durante 3 años también coordiné a todos los capítulos de Latinoamérica, ¿no? Es decir, en algún momento también. Así que, pero bueno, son todos procesos y etapas que uno fue pasando Ahora, y después, Ricardo, discúlpame, cuando yo te mm, conocí a vos, sí, enseguida me enteré que eras coach, pero cuando nos conocimos, cuando nos vimos por primera vez, yo te vi en otro ambiente. ¿Cómo es en que otro llegás ambiente, vos, eh? en otro ambiente. ¿Cómo es que llegás vos hasta los Las órdenes del constelaciones, amor? sí, las Sí, constelaciones o las configuraciones sistémicas. A ver, soy curioso por naturaleza y toda la vida me formé haciendo distintas cosas. He estudiado PNL, he estudiado Gestalt, he estudiado. Y bueno, y en algún momento yo, estando en ICF, siendo past president y apoyando a un presidente, una presidenta que estaba tomando un capítulo, tuvimos un problema que el board o el grupo de dirección tenía muchas dificultades para coordinar acciones juntos, ¿no? Y éramos todos coaches y qué sé yo, pero como todo fenómeno de equipo como teníamos humanos que dificultades. somos, traemos nuestras Y, cargas. y alguien propuso hacer un trabajo que se llamó de una configuración sistémica, que es de la base de constelaciones, y trajimos gente externa, estábamos de veedores quienes trabajábamos en la comisión, y invitamos gente, se hizo una dinámica, se trabajó y mostró cómo era que se representaba. Me llamó mucho la atención, yo había oído, había visto hablar, pero nunca había participado y vi cómo se usó para poder visualizar la problemática que teníamos como comisión o como grupo, como equipo de trabajo, una dinámica de constelaciones o de configuraciones sistémicas, y ahí me explicó quién trabajaba, que él estaba hecho en enfoque organizacional, pero que ella lo había visto y lo había aprendido, primero el tema de configuraciones sistémicas familiares o constelaciones familiares. Y entonces allá por el año, no sé qué año fue, 2018, 2019, justo antes de la pandemia, dije, bueno, estaría bueno estudiar esto. Empecé a mirar e hice un curso de configuraciones sistémicas organizacionales y cuando vino la pandemia dije, bueno, estaría bueno ir a la fuente. Y ahí fue Claro. que me formé en Constelaciones Argentinas, hice 2 años, un proceso de formación en el 20 y el 21 de facilitador sistémico o constelador familiar, como que ahí es donde vos me viste por ahí participando, ¿no? En la escuela que van dirigiendo Miguel Esquiavo y Miguel Rosy Esquiavo, Steder. Constelaciones Argentinas, Miguel Esquiavo y Rosy Steder, sí. Eh, Así que, nada, ahí es donde me viste y nos conocimos. De hecho, sigo incursionando y trabajando. Me interesa este tema de eh, ser un facilitador para que las personas estén mejor o logren lo que quieren lograr, ¿no? Y con distintas herramientas. Genial, genial. Vamos a parar un segundito. Si alguien Dale. te quiere ubicar, le pasamos tus redes. Sí, bueno,
Mi tanto LinkedIn, lo Ricardo, personal, LinkedIn, como después, en todo caso, si querés, me pasás bien dale, de los paso, datos sí, de tu consultora. mi Instagram y la consultora, bueno, está bien, sí. Dale. Igual, Ahora interrumpimos un instante y seguimos. sí.